Mi propia hija me borró de su vida el día de su boda. Madre mía. Después de 40 años de sacrificio, para dejarle una herencia de 150.000 euros, me humilló públicamente, solo por vergüenza de mis manos de carpintero. Pero en Andalucía el honor de una familia no se vende. Y lo que descubrí sobre su prometido era una bomba que iba a estallar en mitad de la iglesia. Escucha bien, porque la verdad siempre encuentra su momento. Mi hija Lucía siempre entraba en casa como una ráfaga de viento de otro mundo. Ese día no fue diferente. Se quedó de pie en mitad de mi pequeño salón, con ese traje caro que parecía gritar que aquel lugar, con sus muebles de toda la vida y sus recuerdos en cada rincón, se le había quedado pequeño. Yo estaba en mi sillón, el que me ha visto envejecer, y desde allí la miraba. No me miraba a los ojos. Su vista se perdía en algún punto por encima de mi cabeza, como si le hablara a una pared. Y entonces soltó las palabras, así, sin más anestesia. Papá, Diego y yo nos casamos en 3 semanas. Hizo una pausa y añadió el remate. Será algo íntimo, solo sus amigos. La palabra invitarme nunca apareció, no hizo falta. Su ausencia fue más ruidosa que cualquier grito. El mensaje era claro. Yo no formaba parte de ese círculo íntimo, de ese mundo de amigos de Diego. Sentí un frío que me subía desde los pies, un hielo que se instalaba en el pecho y me dejaba sin aire. No dije nada. ¿Qué podía decir? Solo asentí, muy despacio, notando cómo la sangre se me retiraba del rostro, dejándome vacío y pálido. Ella lo tomó como una respuesta suficiente. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un perfume caro y un silencio que pesaba como una losa. Cuando el sonido de la puerta al cerrarse retumbó en la casa, mis ojos se quedaron fijos en la pared de enfrente. Allí cuelga una foto, un poco descolorida por el sol que entra cada tarde. Lucía, con 10 años, sin dientes y con una sonrisa que abarcaba el mundo entero, abrazada a su madre. Clara, el corazón me dio un vuelco, un dolor agudo y familiar. Y la memoria, que a veces es un castigo, me llevó a una tarde en ese mismo salón. Lucía, subida a mis rodillas, me hizo prometerle, con esa seriedad tan graciosa de los niños, que cuando se casara, yo la llevaría al altar, como un rey a su princesa, papá, me dijo. Y yo se lo juré. Una promesa de padre. Ahora, esa promesa se había convertido en ceniza, en un recuerdo inútil que solo servía para hacer más profunda la herida. No podía quedarme quieto. La angustia me comía por dentro y necesitaba mover las manos, hacer algo que tuviera sentido. Bajé al pequeño taller que tengo en el sótano, mi refugio. El olor a serrín, a barniz, a madera vieja, ese es mi olor, el único que me calma. Había una silla desvencijada que me había traído un vecino para que se la arreglara. Tenía una pata rota. La puse en el banco de trabajo y saqué mis herramientas. Cada movimiento era deliberado, preciso. La gubia, quitando la madera podrida. La lija suavizando los bordes. El olor del pegamento fuerte. Era mi forma de poner orden en el caos que sentía. Mientras mis manos trabajaban en la silla, mi mente reparaba mi propia familia rota. O al menos lo intentaba. Era un trabajo inútil, pero era lo único que tenía. Y entonces, como una sombra, apareció en mi memoria
El rostro de Diego Salvatierra. La primera vez que Lucía lo trajo a casa. Entró aquí, en mi salón, con su traje impecable y su reloj brillante, y lo miró todo con una especie de condescendencia amable. Recuerdo perfectamente cómo sus ojos se posaron en mis manos, encallecidas por 40 años de trabajo, y vi en ellos un destello de desdén disimulado. Ese día, por primera vez en su vida, vi a Lucía avergonzada de mí, de mi casa, de mis manos, de lo que soy. Fue un instante, un cambio sutil en su postura, una forma de no mirarme, pero fue suficiente. Supe en ese momento que ese hombre la estaba alejando de mí, que le estaba enseñando a despreciar sus raíces, nuestro pasado humilde pero honrado. Terminé de arreglar la silla ya entrada la noche. La pata quedó firme, fuerte, como nueva. Subí a la cocina y me senté en la oscuridad, solo con la pequeña luz que entraba de la calle. El silencio en el piso era total, un silencio que gritaba la ausencia de Clara, la ausencia de la risa de Lucía cuando era pequeña. No lloré. Los hombres de mi generación aprendimos a tragarnos las lágrimas, a convertirlas en un nudo en la garganta o en una dureza en la mandíbula. Pero allí, en esa soledad inmensa, tomé una decisión. No era por orgullo, ni por venganza. Era el último acto de amor de un padre. Si mi hija me había borrado de su vida, si me negaba un lugar en su día más importante, lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que no estaba cometiendo el error de su vida. No iba a permitir que la vergüenza y la ambición la llevaran a un mal camino. Tenía que saber quién era de verdad. Diego Salvatierra era mi deber, mi última promesa. La pena, cuando se asienta, puede hacer dos cosas: hundirte o darte un propósito. La mañana después de la visita de Lucía, me levanté de la cama sintiendo el mismo frío en los huesos, pero había algo más, una dureza, una determinación que no sabía que tenía. El dolor seguía ahí, en el pecho, pero ahora era el combustible que necesitaba para moverme. Mi hija iba a la deriva, ciega por las luces de un mundo que no era el suyo, y yo no me iba a quedar sentado en mi sillón esperando a que se estrellara. El problema es que yo soy un hombre de madera y clavos, no de teclas y pantallas. El mundo digital es para mí un país extranjero cuyo idioma no entiendo. Pero en Triana, si algo te falta a ti, siempre hay un vecino que lo tiene. Le toqué la puerta a Marcos, el hijo de la del tercero, un chaval de 16 años que siempre está pegado a una pantalla. Con la torpeza de un viejo pidiendo un favor, le expliqué que necesitaba buscar a una persona en eso de las fotos. Se rió, pero con cariño, y en 5 minutos me había sentado frente a mi propio ordenador, enseñándome a teclear el nombre de Diego Salvatierra en la barra de búsqueda. Lo que apareció en la pantalla fue la vida que mi hija anhelaba, un escaparate perfecto. Diego en un barco en Ibiza, con el mar tan azul que parecía mentira. Diego cenando en restaurantes donde un solo plato costaba más que mi pensión de una semana. Diego conduciendo un coche que parecía sacado de una película. Y Lucía, en muchas de esas fotos, a su lado, con una sonrisa radiante y los ojos brillantes, mirando a la cámara como si dijera: ¿veis? Lo he conseguido. Pertenezco a este lugar. Entendí su vergüenza. Entendí su desesperación por aferrarse a ese sueño. Era el veneno del aparentar,
esa enfermedad sevillana que te obliga a vivir de cara a la galería, aunque por dentro te estés muriendo de hambre. Pasé las fotos una a una, con el corazón encogido, y entonces la vi. Una foto de un evento benéfico en Marbella. Diego en el centro, sonriendo, con una copa de champán en la mano, y detrás de él, casi fuera de foco, una mujer. Era mayor, iba vestida con una elegancia que no se compra, de esa que viene de cuna, y le tocaba el brazo a Diego con una familiaridad que no era la de una simple conocida. Era una mano posesiva, la mano de quien se siente dueño. Lucía siempre me había dicho que la madre de Diego había muerto hacía años. Aquella mujer no era su madre, pero había algo en su rostro, en la forma de sus ojos, que me resultaba familiar. Una campana que sonaba muy a lo lejos en mi memoria y que no conseguía ubicar. Amplié la imagen todo lo que pude, hasta que los píxeles se convirtieron en un borrón. Necesitaba saber quién era. La tecnología ya no podía ayudarme más, así que recurrí a mi propia red, la que no necesita cables ni contraseñas, la red de Triana. Me puse el abrigo y fui a buscar a mi amigo Manuel al bar de siempre, el que está al lado del mercado. Lo encontré en su esquina habitual, viendo un partido del Sevilla en la tele, con una cerveza fría en la mano. El bar olía a fritura y a humanidad, y el ruido de la gente y los azulejos antiguos me hicieron sentir en casa. Le enseñé a Manuel la foto en la pantalla de mi viejo móvil. Él se ajustó las gafas, acercó el teléfono a sus ojos y lo miró durante 10 segundos en silencio. Manuel trabajó 40 años de conserje en el Hotel Alfonso Terte. Por sus manos pasaron reyes, artistas y millonarios. Su cabeza es un archivo viviente de la alta sociedad sevillana. De repente, soltó una risita. «Claro que sé quién es», dijo, devolviéndome el móvil. «Esa es Isabel Romero, viuda de oro, la más rica de los remedios». No se pierde una fiesta. Hizo una pausa, y bajando la voz, añadió: «Se comenta por ahí que es la que le paga los caprichos y los negocios a ese tal Salvatierra, el chico listo que la acompaña a todos lados. Isabel Romero, los remedios». El nombre y el barrio me cayeron encima como dos martillazos. El mundo de la Triana obrera y el de la riqueza de los remedios rara vez se tocan. Son dos Sevillas que viven de espaldas. Cuando volví a casa ya con un nombre, la búsqueda fue más fácil. Noticias de sociedad, crónicas de eventos, fotos de galas benéficas. Y allí estaba, una y otra vez, Isabel Romero, la gran dama, y a su lado, siempre un paso por detrás, pero sonriendo con suficiencia, Diego Salvatierra. El joven emprendedor de éxito del que mi hija hablaba no era más que una fachada. En mi cabeza se formó una palabra fea, una palabra que nunca usaba: gigoló. Sentí una mezcla de rabia y de un miedo helado. Rabia por el engaño, por la red de mentiras en la que estaba cayendo mi hija, y miedo por ella, por su ceguera, por el golpe que se iba a dar. No podía permitirlo. Fui a una pequeña tienda de fotografía y pedí que me imprimieran la foto más clara que encontré de ellos dos juntos. Volví a casa. La miré sobre la mesa de la cocina y supe lo que tenía que hacer. El tiempo de la pena silenciosa se había acabado. El tiempo de la acción había llegado. Guardé la fotografía en el bolsillo interior de mi abrigo y salí a la calle. Caminé con un paso firme que hacía tiempo que no sentía, cruzando el puente, dejando Triana a mi espalda. Me dirigía al hotel de lujo donde trabajaba Lucía. Sabía que la conversación que se avecinaba sería una tormenta.
pero un padre tiene que proteger a su hija, aunque para ello tenga que derribar el castillo de naipes en el que ella cree vivir. Esperé a Lucía en una de esas cafeterías modernas que han puesto frente al hotel, de esas con sillas incómodas y música que no entiende nadie. Me sentía como un pez fuera del agua. A mi alrededor, turistas con mapas y gente de negocios mirando sus teléfonos. Yo, con mis manos de carpintero sobre la mesa y mi abrigo de siempre, no encajaba. Veía la puerta giratoria del hotel, un mundo de lujo y prisas, y pensaba en mi hija, que se movía ahí dentro como si hubiera nacido para ello. Cuando por fin salió, su rostro era una postal de eficiencia y elegancia, pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los míos, esa postal se arrugó. Su cara se endureció y cruzó la calle con pasos rápidos, no como quien va a un encuentro, sino como quien va a solucionar un problema. Lo primero que me dijo al llegar a la mesa, sin siquiera sentarse, fue que ¿qué hacía yo allí? Que la iba a hacer llegar tarde. No me anduve con rodeos. Saqué del bolsillo la fotografía que había impreso y la puse sobre la pequeña mesa de mármol, entre su café intacto y mis manos quietas. Se quedó mirándola un segundo. Su reacción fue como ver una cerilla caer sobre un reguero de pólvora. La sorpresa inicial se transformó en una ira fría y afilada. Me acusó de estar espiándola. Me preguntó qué derecho tenía yo a meterme en su vida. Su voz era un siseo contenido, controlando el volumen para no dar un espectáculo en público. Pero cada palabra estaba cargada de veneno. Le intenté explicar, con toda la calma que pude reunir, que mi única intención era protegerla, que esa relación con esa mujer no parecía solo de negocios, pero mis palabras rebotaban contra un muro. Entonces empezó a disparar. Me acusó de ser un amargado, un viejo envidioso incapaz de soportar que ella fuera feliz, que hubiera conseguido salir del barrio. Y entonces lanzó la frase que me partió en dos. Me dijo que yo no podía entender su mundo, el mundo de Diego, porque nunca había salido de mi taller de mala muerte. Que eso es lo que pasaba cuando la gente como yo, los catetos, se metían donde no les llamaban. Cada palabra era un golpe físico, un desprecio no solo a mí, sino a toda mi vida, a todo el sacrificio que hice para que ella tuviera más de lo que yo tuve. Me quedé mirándola, viendo en sus ojos no a mi hija, sino a una extraña que me despreciaba con todas sus fuerzas. Defendió a Diego con una lealtad que me heló la sangre. Repetía una historia que sonaba aprendida, ensayada, que Isabel era como una segunda madre para él, que lo había apadrinado cuando no tenía a nadie, que mis sospechas eran sucias y malintencionadas. Vi con una claridad terrible que no había fisura en su armadura. Estaba completamente cegada, atrapada en el cuento de hadas que ese hombre le había construido. Cualquier cosa que yo dijera, cualquier prueba que le presentara, sería interpretada como un ataque, como la envidia de un fracasado. Yo era el obstáculo para su felicidad, el ancla que la ataba a un pasado del que quería huir. La conversación, si se le puede llamar así, terminó de golpe. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Me miró por última vez, y sus ojos estaban llenos de una furia gélida. Me dijo que no quería volver a verme hasta el día de la boda, y me puso una condición. Si aparecía, más me valía que fuera para sonreír y mantener la boca cerrada. Sus últimas palabras, antes de darse la vuelta y cruzar la calle para volver a su mundo de lujo, fueron que yo había intentado arruinarle la vida, y que eso no me lo perdonaría jamás. Se fue,
Y yo me quedé allí, solo, en esa cafetería impersonal, con la foto arrugada en la mano. Me sentí completamente derrotado. Había intentado razonar con ella, hablar de padre a hija, y solo había conseguido que me echara de su vida a patadas. El abismo que nos separaba ya no era una grieta, era un cañón insalvable. Y en ese momento de fracaso absoluto, mientras veía su figura desaparecer por la puerta giratoria, algo dentro de mí se endureció. Si las palabras no servían, si la razón era inútil, entonces tendría que usar otra cosa, la verdad. Pero ya no se la ofrecería en una conversación, se la entregaría de una forma que no pudiera ignorar. Aquella noche no pegué ojo. Di vueltas en la cama, en el sofá, y acabé en la silla de la cocina, viendo cómo las luces de la calle dibujaban sombras largas en el suelo. Las palabras de Lucía eran como brasas encendidas en mi cabeza, quemándome una y otra vez. Taller de mala muerte, gente como tú, no te lo perdonaré. Pero debajo de ese dolor había algo más, una espina clavada más adentro. El rostro de esa mujer, Isabel Romero, no podía quitármelo de la cabeza. Había algo en su mirada, una familiaridad lejana que se me escapaba como el agua entre los dedos. Y en mitad de la madrugada, cuando el silencio de Triana es más profundo, un recuerdo emergió de la nada, cubierto de polvo y telarañas. No conocía a ninguna Isabel, pero el apellido, Romero, sí, Romero. Era el apellido de un hombre que Clara, mi mujer, había conocido hacía muchísimos años. Un tal Ricardo Romero. Un hombre de negocios, de esos que movían dinero, muy diferente a nosotros. No éramos amigos, solo un conocido de ella de antes de casarnos, alguien cuyo nombre surgía de vez en cuando en alguna conversación trivial. Había muerto hacía años, eso sí lo recordaba. ¿Qué tendría que ver su viuda con el prometido de mi hija? La pregunta se quedó flotando en el aire denso de la cocina. Una corazonada, una de esas que nacen en las tripas y no en la cabeza, me puso en pie. Subí al pequeño altillo, un espacio ahogado por el calor y el olor a polvo acumulado. Allí, debajo de una lona, estaba el viejo baúl de madera de Clara. No lo había abierto desde que ella se fue. Pesaba una barbaridad, no tanto por lo que llevaba dentro como por el peso de los recuerdos que guardaba. Lo bajé como pude, arrastrándolo por la escalera, y lo dejé en mitad del salón. Al abrirlo, el aire se llenó de un olor a naftalina y a tiempo detenido. Dentro había fotos de nuestra boda, los patucos de Lucía, un abanico roto, la vida entera de mi mujer guardada en una caja, y en un rincón, atado con una cinta de seda azul que el tiempo había descolorido, un paquete de cartas. Me senté en el suelo, con el baúl abierto como una herida. Empecé a leer. La mayoría eran cartas de sus primas, de amigas de la infancia, hablando de cosas sin importancia. Pero entonces encontré un fajo diferente, separado del resto. La caligrafía era elegante, inclinada, y todas venían firmadas con una sola inicial, una R mayúscula. Empecé a leer la primera y sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. No eran cartas de un amigo, eran las cartas de un amante. Hablaban de encuentros secretos en hoteles, de la angustia de un amor prohibido, de la jaula de oro en la que él vivía. Cada frase era una puñalada a 30 años de mi vida, a la confianza ciega que siempre tuve en Clara. Seguí leyendo
incapaz de parar, como quien mira un accidente de coche. Y entonces, en una carta fechada en primavera, leí la frase que lo cambió todo. La R se quejaba de un viaje de negocios al que tenía que llevar a su familia, y escribió: «Mi esposa Isabel no sospecha nada, como siempre, y mi hijo pequeño, Dieguito, no para de preguntar cuándo volveremos a Sevilla». El mundo se detuvo. Isabel, Dieguito. Ricardo Romero era la R. Isabel Romero, la mujer de la foto, era su esposa. Y Diego Salvatierra, el prometido de mi hija, era ese Dieguito del que hablaban las cartas. Era el hijo del hombre que había sido el amante de mi mujer. De repente, todo el puzzle de mi matrimonio encajó con una claridad brutal y dolorosa. Los últimos años de Clara, su tristeza perpetua, sus silencios largos, sus ausencias que yo achacaba a la enfermedad. No era solo el cuerpo lo que le dolía, era el alma, partida en dos. Había vivido una doble vida, atrapada entre el deber de ser mi esposa y la pasión por otro hombre. Y Lucía, mi hija, ella había sido el ancla que la había mantenido aquí, en esta casa, en este matrimonio. Mi dolor ya no era solo por su desprecio, era por la mentira sobre la que se había construido nuestra familia. Me quedé allí, sentado en el suelo frío del salón, rodeado de las pruebas de una traición que había durado décadas. El sol empezó a colarse por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, y sentí el peso de la verdad, un peso insoportable. Mi misión había cambiado. Ya no se trataba de desenmascarar a un gigoló para proteger a mi hija. Esto era mucho más grande, más oscuro. Era un ciclo, una historia de engaños que se estaba repitiendo una generación después. La hija de la amante estaba a punto de casarse con el hijo del amante, sin saberlo, y yo era el único que conocía la verdad. Mi objetivo ya no era solo protegerla, era liberarla, romper la cadena antes de que la tragedia de su madre se convirtiera también en la suya. El día que siguió al descubrimiento fue un desierto. No salí de casa. Me movía por las habitaciones como un fantasma, tocando los muebles, mirando por la ventana sin ver nada. La verdad era una bestia viva que se había instalado en mi salón, y yo no sabía cómo enfrentarme a ella. ¿Qué derecho tenía yo a detonar una bomba en la vida de mi hija, por mucho que fuera para salvarla? ¿Se salva a alguien de ahogarse tirándole una piedra a la cabeza? Pasé horas dándole vueltas, caminando en círculos por las calles de Triana, cruzando el puente como un autómata. Llegué a la Plaza de España y me senté en un banco, a ver la vida pasar. Veía a las familias reírse, a los niños correr detrás de las palomas, a los enamorados hacerse fotos. Y cada risa era una punzada en mi propio pecho vacío. Me preguntaba si lo que iba a hacer era un acto de amor, o el acto más egoísta y cruel que un padre podría cometer. Necesitaba una respuesta, o al menos una dirección. Y solo había un lugar a donde podía ir. Cogí el autobús hasta el cementerio de San Fernando. El sol de la tarde caía a plomo sobre el mármol blanco, y el silencio solo era roto por el murmullo del viento entre los cipreses. Caminé hasta la tumba de Clara. La lápida estaba limpia. Yo mismo me encargaba de que nunca le faltaran flores frescas. Me quedé allí de pie, mirando su nombre grabado en la piedra. Y por primera vez en todos esos años no sentí pena, sino una ira fría, una rabia que me subía desde las entrañas. No hablé en voz alta, pero las palabras resonaron dentro de mí, dirigidas a ella.
Le dije que no me había dado la verdad en vida, que me había dejado vivir en una mentira durante 30 años, y que no iba a permitir que su silencio, su engaño, se llevara también por delante la felicidad de nuestra hija. No iba a dejar que su sombra envenenara a otra generación. Salí de allí sin mirar atrás. Ya no tenía paz, pero tenía una resolución. No lo hacía por mí, ni siquiera por el recuerdo de nuestro matrimonio roto. Lo hacía por justicia, por un equilibrio que se rompió mucho antes de que yo lo supiera. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con un folio en blanco y mi vieja pluma estilográfica. Iba a escribir la carta. No quería que mis palabras fueran las de un hombre despechado, sino las de un padre que se ve obligado a usar la verdad, como un cirujano usa un bisturí, para cortar lo que está podrido, aunque la herida sea terrible. Escribí con cuidado, midiendo cada frase. Empecé explicando cómo había encontrado las cartas, sin dar más detalles de los necesarios. Luego, con la mayor frialdad posible, revelé la verdad. Que Diego Salvatierra era el hijo de Ricardo Romero, el hombre con el que su madre había mantenido una relación secreta. Y terminé con una súplica directa a Lucía, de corazón a corazón. Le pedí que no permitiera que la sombra que había oscurecido la vida de su madre devorara también la suya. Y cerré la carta con la única certeza que me quedaba en medio de todo aquel desastre, que la verdad, aunque duela hasta el alma, es lo único que al final nos hace libres. Sabía que no podía ser yo quien entregara esa carta. Si lo hacía, parecería la simple venganza de un padre celoso. Necesitaba que la verdad llegara por una vía neutral, casi sagrada. Pensé en el hijo de mi amigo Manuel, un chaval serio, discreto, que trabajaba de mensajero. Lo llamé y le pedí que me hiciera un favor personal, el más importante de mi vida. Le di el sobre y unas instrucciones muy claras. Tenía que entregárselo en mano al padre Miguel, el párroco de San Miguel, justo media hora antes de que empezara la ceremonia de la boda, y tenía que decirle una frase exacta. Padre, esto es un grave asunto de conciencia. El hombre que lo envía le ruega que lo lea antes de comenzar. Confiaba en que esas palabras obligarían a un buen sacerdote a, por lo menos, abrir el sobre. Antes de dárselo, hice una última cosa. Metí en el sobre grande, junto a mi carta, una de las misivas originales de Ricardo a Clara. La que mencionaba a Dieguito. Era la prueba. La verdad necesitaba un testigo de papel y tinta. Luego, busqué en un cajón el viejo sello de lacre de mi padre, con la inicial de nuestro apellido. Calenté la cera roja sobre la llama de una vela hasta que goteó sobre el cierre del sobre, espesa como la sangre. Apreté el sello con fuerza. Aquel gesto fue mi punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. Aquello no era una carta. Era mi testamento moral. La única herencia de valor que estaba seguro de poder dejarle a mi hija. La dignidad de saber. La noche antes de la boda, la víspera de la tormenta, la pasé en mi taller. No toqué ni una sola herramienta. Me senté en mi viejo taburete de madera, rodeado del olor familiar del serrín y el barniz, y me quedé quieto, en silencio. Las gubias, los serruchos, los martillos, todos mis compañeros de vida, callados, como si entendieran la gravedad del momento. Había hecho todo lo que estaba en mi mano. Había afilado la verdad. La había puesto en un sobre y la había enviado a su destino. Ahora, la pluma se había convertido en una espada.
y yo solo podía esperar a que cayera. Yo no estuve allí. Mi sitio estaba en el primer banco de la iglesia de San Miguel, pero mi cuerpo estaba en la cocina de mi casa de Triana, con las manos apoyadas en la mesa de pino que yo mismo fabriqué hace 40 años. Escuchaba las campanas de Santa Ana dar la hora, y sabía que al otro lado del río, en el corazón de Sevilla, las campanas de San Miguel estarían haciendo lo mismo, llamando a la boda de mi hija. A mi no boda. Había enviado mi verdad en un sobre sellado, y ahora solo me quedaba esperar, en este exilio autoimpuesto, a que la onda expansiva llegara hasta mi orilla. No necesité estar allí para verlo. Conozco esas bodas. Me imagino la iglesia de San Miguel ahogada en flores blancas, con un olor dulce y denso que intenta tapar el olor a cera vieja y a piedra centenaria. Me imagino los bancos de madera noble llenos de gente que no conozco y que nunca conoceré. La élite de Sevilla. Hombres con trajes caros y mujeres con joyas que brillan más que sus sonrisas. El murmullo constante, el cotilleo educado, esa forma que tienen los ricos de juzgarlo todo con la mirada. Seguramente se preguntarían por el padre de la novia. ¿Dónde está el padre? Susurrarían detrás de sus abanicos. Dicen que es un simple carpintero, que no aprobaba el matrimonio. Respondería otra voz. Normal. La chica ha subido mucho de nivel. Este mundo no es para él. ¿El qué dirán? Esa bestia que tanto aterraba a Lucía estaría allí, sentada en primera fila, disfrutando del espectáculo. Y entonces me la imagino a ella, a mi hija. Me imagino el coche de época parando en la puerta y a ella bajando, deslumbrante. Un vestido que habrá costado más de lo que yo gano en un año. El pelo recogido en un moño perfecto. El maquillaje ocultando cualquier rastro de duda. Me la imagino caminando por el pasillo central, sobre una alfombra roja, del brazo de algún socio de Diego, un hombre con el pelo blanco y la cara sonrosada que haría el papel de padrino. Su sonrisa sería perfecta, la que llevaba meses ensayando frente al espejo. Pero yo conozco sus ojos, y sé que, detrás de esa sonrisa radiante, sus ojos me estarían buscando. Buscarían instintivamente el primer banco, a la derecha, el sitio que me correspondía, y encontrarían un hueco, un vacío, una silla vacía que gritaría mi ausencia más fuerte que cualquier órgano. Y sé que, por un segundo, esa sonrisa perfecta se quebraría por dentro, aunque nadie más lo notara. En ese primer banco, en mi lugar, estaría sentada la reina de todo aquello, Isabel Romero. Me la imagino perfectamente, vestida por un diseñador de Madrid, con una pamela discreta pero carísima, la espalda recta como un yunco. No sonreiría. Ella no necesita sonreír. Observaría. Controlaría cada detalle con su mirada de hielo. Su mirada se cruzaría con la de su hijo en el altar, y en ese cruce de miradas se sellaría el verdadero contrato de esa boda. Aquello no era una unión de amor, era una transacción comercial, una fusión de empresas donde mi hija era el activo más bonito y vulnerable. Diego, a su lado tan guapo y seguro de sí mismo, no era más que el príncipe heredero de un reino construido sobre mentiras, un legado que su padre empezó y que Isabel perfeccionó. Pero entonces mi mente deja de imaginar y pasa a saber. Porque el hijo de Manuel me lo contó todo después, con esa memoria para los detalles de la gente sencilla. Me contó cómo encontró al padre Miguel en la sacristía, vistiéndose con los ornamentos sagrados. Era un hombre mayor, de los que ya no quedan,
con fama de sabio y justo. El muchacho le entregó el sobre sellado con lacre. Me dijo que el cura lo cogió, sorprendido por el peso y la solemnidad del paquete. Leyó el nombre de su destinatario y luego escuchó con atención las palabras que yo le había enseñado al mensajero. Padre, esto es un grave asunto de conciencia. El hombre que lo envía le ruega que lo lea antes de comenzar. El padre Miguel frunció el ceño, palpó el sello de cera con el pulgar y, sin decir nada, lo guardó en el bolsillo interior de su sotana. Y así empezó la ceremonia. La música del órgano llenando la nave de la iglesia, las voces del coro. Diego, radiante, susurrándole cosas al oído a Lucía. Y ella, sonriendo, pero con la mirada perdida, dividida entre el hombre que tenía al lado y el padre que no estaba. Me imagino la atmósfera, espesa y cargada, como el aire antes de una tormenta de verano. Todos sentían que algo no iba bien. La ausencia del padre de la novia era una nota discordante en una sinfonía que debía ser perfecta. Una tensión subterránea, invisible pero palpable, que crecía con cada lectura, con cada salmo. Y llegó el momento. El padre Miguel terminó el sermón, carraspeó y miró a los novios. Pero en lugar de pedir los anillos, en lugar de empezar con los votos, hizo una pausa. Un silencio total, denso, cayó sobre la iglesia. Todos los murmullos cesaron. El organista detuvo sus dedos sobre las teclas. El cura, con un gesto lento y deliberado, metió la mano en su sotana y sacó el sobre. Mi sobre. Lo sostuvo en el aire un instante para que todos lo vieran. Y entonces, con su voz grave, acostumbrada a resonar entre muros de piedra, dijo las palabras que lo cambiarían todo. Antes de continuar con este sagrado sacramento, anunció, y su voz no admitía réplica, he recibido una comunicación que, según se me informa, concierne directamente a la conciencia de este acto. Se me ha pedido que la lea en voz alta. Yo no oí la voz del padre Miguel, pero el hijo de Manuel me la describió tan bien que es como si hubiera estado allí, escondido detrás de una columna. Me dijo que cuando el sacerdote sacó mi sobre, el silencio que se hizo en la iglesia fue tan profundo que se podía oír el crepitar de las velas. El gesto de romper el sello de lacre rojo fue lento, solemne, un pequeño chasquido que sonó como un trueno en miniatura. Y entonces el padre Miguel desdobló mi carta y empezó a leer. Su voz, me contaron, no era de enfado ni de juicio. Era la voz de un hombre que se ve obligado a anunciar una muerte. Una voz grave, pausada, que llenaba cada rincón de la iglesia. Cada palabra que yo había escrito con tanto dolor, en la soledad de mi cocina, resonaba ahora entre los arcos de piedra, desnudando 30 años de secretos. Leyó sobre el baúl, sobre las cartas encontradas, sobre la caligrafía elegante de un hombre llamado Ricardo Romero. Y entonces pronunció la frase que hizo que el aire se helara. Leyó que Diego Salvatierra, el novio, era el hijo de Ricardo Romero. El efecto fue inmediato. Un murmullo bajo, como el zumbido de un enjambre de abejas, empezó a recorrer los bancos. Las cabezas se giraron, primero con disimulo, luego sin ningún pudor, hacia el primer banco, hacia Isabel Romero. Ella, me dijo el muchacho, no movió ni un músculo. Se quedó quieta, la espalda recta, la mirada fija en el altar, como si estuviera viendo una obra de teatro que no le concernía. Pero su rostro,
antes sereno, se había convertido en una máscara de mármol. El cotilleo, la especulación, la malicia, todo lo que forma el alma del qué dirán, se había desatado en un instante. El castillo de naipes empezaba a temblar. Cuando el sacerdote terminó de leer mi última súplica a Lucía, Diego explotó. Su fachada de hombre de mundo, de triunfador sereno, se hizo añicos. Dio un paso al frente, casi tropezando, y gritó. Su voz, normalmente tan suave y controlada, sonó estridente, aguda, llena de un pánico que no pudo disimular. Gritó que era una locura, una calumnia, la venganza de un viejo resentido que no podía soportar la felicidad de su hija. Se volvió hacia Lucía, cogiéndola del brazo, suplicándole con los ojos desorbitados que no creyera nada, que todo era veneno. Pero el padre Miguel no había terminado. Con una gravedad que silenció de nuevo el clamor, levantó la mano, y en esa mano sostenía la otra carta, la original, la que olía a tiempo y a traición. «El señor Ramírez», dijo el sacerdote, y su voz cayó como la hoja de una guillotina, «ha incluido esto como prueba». Se ajustó las gafas y leyó el fragmento que yo había subrayado con un lápiz tembloroso. Leyó las palabras de amor de Ricardo Romero a Clara Morales. Y al final, leyó la frase que era la sentencia definitiva, donde menciona con cariño a su hijo Dieguito. Fue entonces cuando todo se rompió. Lucía, que había estado mirando a Diego con una mezcla de horror y esperanza, buscando en sus ojos una negación que fuera creíble, vio la verdad, vio el terror puro en la cara de su prometido. Luego, su mirada se desvió hacia Isabel Romero, y en la expresión glacial de aquella mujer encontró la confirmación final. La comprensión no fue un pensamiento, fue un golpe físico. El hijo de Manuel me dijo que fue como ver a una muñeca de porcelana caerse al suelo y hacerse 1000 pedazos. El ramo de flores blancas se le escurrió de las manos. Se llevó las manos a la cara, como si quisiera arrancarse la realidad de los ojos, y se derrumbó. Cayó de rodillas sobre las frías baldosas de mármol justo delante del altar, y el sonido que salió de su garganta no fue un sollozo, fue un aullido de dolor puro, desgarrador, el sonido de un alma que se parte en dos. Aquello fue el final. La boda se disolvió en un caos vergonzoso. La gente se puso en pie, hablando en voz alta, sin ningún respeto por el lugar sagrado. Algunos, los pocos amigos de verdad que Lucía pudiera tener allí, se acercaron para intentar levantarla, pero ella era un peso muerto, consumida por su llanto. La mayoría, sin embargo, se apartó con esa prisa cobarde de quien huye de la desgracia ajena, como si el fracaso y el escándalo fueran contagiosos. Y entonces Isabel Romero se levantó. Con la misma calma gélida con la que había aguantado la revelación, se alisó el vestido, cogió su bolso, y sin dirigirle una sola mirada a su hijo, abandonado y pálido en el altar, caminó por el pasillo central y salió de la iglesia. Salió de la vida de mi hija con la misma dignidad helada con la que seguramente había soportado la infidelidad de su marido durante años. La última imagen que me describió el muchacho fue la de la desolación. La iglesia, antes un escenario de triunfo y felicidad, se había convertido en la tumba de una mentira. Los invitados huyendo, las flores pisoteadas, y en el centro de todo, mi hija, mi Lucía, hecha un ovillo en el suelo, llorando a gritos. A su lado Diego, de pie, derrotado,
humillado, un rey destronado en su propio castillo. Y el sacerdote, en silencio, doblando con cuidado mi carta y guardándola, como se guarda el acta de defunción de un matrimonio que nunca llegó a nacer. No sentí ninguna satisfacción, ninguna alegría por la victoria. Cuando el hijo de Manuel me contó con todo detalle el desastre de la boda, el llanto de mi hija, la humillación pública de Diego, solo sentí un cansancio infinito, un peso en el alma que me aplastaba contra la silla de la cocina. Había ganado, sí. Había ganado una batalla terrible, pero el campo de batalla era el corazón de mi propia hija. Y todo a mi alrededor no eran más que ruinas y cenizas. Pasé el resto del día y toda la noche siguiente en un limbo, sin comer, sin dormir, solo esperando. No sabía qué esperaba. Quizás un grito, una acusación, el odio definitivo, pero solo había silencio. Al día siguiente por la mañana sonó el timbre, un sonido breve, casi tímido, que sin embargo me sobresaltó como si hubiera sido un disparo. Me levanté con las piernas agarrotadas y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla y el corazón me dio un vuelco. Era ella, Lucía. Abrí la puerta despacio. La imagen que vi me rompió por dentro. No quedaba nada de la mujer elegante y segura de sí misma. Ante mí había una muchacha deshecha, con la cara pálida y los ojos tan hinchados de llorar que apenas podía abrirlos. Llevaba una ropa sencilla, prestada, que le quedaba grande. Su pelo, siempre perfecto, caía sin vida sobre sus hombros. No dijo nada. Solo me miró, y en su mirada no había odio. Solo un agotamiento tan profundo, tan absoluto, que parecía que no le quedaban fuerzas ni para respirar. Yo tampoco dije nada. ¿Qué palabras podían servir en un momento así? Simplemente di un paso a un lado y mantuve la puerta abierta. Y ella, después de dudar un instante, entró en la casa de la que había renegado. Entró en silencio, como una náufraga que por fin encuentra tierra firme. La llevé a la cocina, el único lugar de la casa que siempre parece ofrecer algo de consuelo. Se sentó en la misma silla donde yo había pasado la noche en vela, y se quedó allí, encogida, mirando sus manos vacías sobre la mesa. Le preparé un café, bien cargado, como le gustaba antes. El sonido de la cafetera llenó el silencio, un ruido cotidiano, normal, en mitad de la devastación. Le puse la taza delante. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Ella solo sorbía el café a pequeños tragos, y el calor parecía devolverle un poco de vida. Yo la observaba, y veía en ella a la niña pequeña que se había caído de la bicicleta, esperando a que su padre le curara la herida. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro roto, me preguntó. No me miraba a mí, miraba el fondo de la taza. Me preguntó por qué de esa manera tan cruel. Respiré hondo. Había ensayado esa respuesta 1000 veces en mi cabeza, y ahora tenía que decirla con la verdad más simple y más honesta que tenía. Le conté que lo había intentado de otra forma, que había intentado hablar con ella, advertirla, pero que se había topado con un muro de desprecio. Le dije, con la voz más suave que pude, que esa no había sido mi venganza, sino mi último recurso, porque era la única manera de que me escuchara, de que se detuviera a escuchar la verdad. Te estabas casando con una mentira, hija, le dije. Una mentira grande y vieja,
que venía de muy lejos. Tu madre me dejó una herencia de silencio que me envenenó la vida. Y yo no iba a consentir que a ti te dejaran la misma herencia. Levantó la vista, y sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron por primera vez, y vi que empezaba a entender. Lloró de nuevo, pero ya no era el llanto histérico de la humillación. Era un llanto silencioso, profundo, el llanto de quien por fin comprende una verdad dolorosa. Vio el puzzle completo, la infidelidad de su madre, mi soledad, su propia ceguera. Vio mi dolor, el que yo había escondido durante 30 años detrás de mi trabajo y mi silencio. Y entonces, con la voz quebrada, dijo las dos palabras que pensé que nunca volvería a escuchar de sus labios. Dijo, lo siento, un lo siento que no era solo por la boda, era por todo, por años de distancia, de vergüenza, de desprecio. Y yo solo pude poner mi mano callosa sobre la suya, que temblaba, y responderle con las palabras que guardaba para ella desde que era una niña. Lo sé, mi arma, lo susurré, lo sé. Han pasado 3 años desde aquel día, 3 años de silencios, de conversaciones torpes, de heridas que cicatrizan muy despacio. Lucía nunca volvió a su apartamento de lujo ni a su trabajo en el hotel. Se quedó aquí, en su pequeña habitación de siempre, en la casa de Triana. Al principio fue difícil, como tener a una extraña en casa, pero poco a poco la vieja Lucía, la mía, empezó a asomar de nuevo. Un día, sin que yo le dijera nada, la encontré limpiando los azulejos de la cocina. Otro día trajo flores frescas para el jarrón del salón. Su ropa cara desapareció y volvió a vestir con la sencillez de antes. Su voz perdió ese acento afectado y recuperó la música de nuestro barrio. Ahora, nuestra vida es tranquila. No es una felicidad de fuegos artificiales. Es algo mejor. Es paz. Una paz construida sobre la verdad, por muy terrible que fuera. Cada domingo por la mañana, vamos juntos a misa a Santa Ana, como cuando era pequeña. Y al salir, paseamos por las calles de Triana, sin prisa, saludando a los vecinos. Ya nadie murmura. El escándalo se apagó, como todos los fuegos. Y lo que quedó fue la vida. Una vida sencilla, honrada. A veces la veo mirar por la ventana, con la mirada perdida, y sé que piensa en todo lo que perdió. Pero entonces se vuelve, me ve sentado en mi sillón, y me sonríe. Una sonrisa pequeña, un poco triste a veces, pero de verdad. Y yo sé que, aunque el camino fue un infierno, hice lo correcto. Le dejé la única herencia que importa. No es una casa, no es dinero. Es la dignidad de vivir sin tener nada que ocultar. A veces, el amor de un padre no es un consuelo, sino una verdad que quema como el fuego. Antonio eligió romper un castillo de apariencias para salvar a su hija de una herencia de mentiras. Su lección fue clara. La paz verdadera no se encuentra evitando el dolor, sino atravesándolo.